Buenas noches, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Santo Tomás y venimos a hacerle unas pequeñas preguntas. Oi, tudo bom? Eu sou a Mayara, das letras. Señorita Mayara, ¿con qué frecuencia viaja? Eu acho que eu viajo praticamente uma vez por ano. Nos últimos anos eu visitei países da América Latina, então eu visitei Uruguai, Argentina, Paraguai. E também eu já viajei, mas isso foi nos anos anteriores, para outras cidades do Brasil. E para os próximos anos eu pretendo visitar a Europa, porque eu ainda não visitei. Ok, listo. ¿Y acostumbra a dormir en el aeropuerto? Infelizmente sim, porque às vezes o voo demora muito para sair e eu não pagaria um hostel ou um hotel por questão financeira, então eu acabo dormindo no aeroporto. Às vezes eu tenho que passar a noite, às vezes eu tenho que passar horas e horas do dia. Mas é muito ruim, eu não gosto de fazer isso, porque é muito incômodo, não dá nenhum conforto. Listo, entiendo su incomodidad. Ya le había platicado sobre nuestra idea de negocio. ¿Usted cree que estaría cómodo al usar la camilla portátil, evitando el tiempo de traslado a otro lugar o hostel? Sim, com certeza. Eu apoiaria muito essa ideia, com certeza eu pagaria. Até também por uma questão financeira e também por uma questão de comodidade. Claro que é muito melhor eu continuar no aeroporto é, confortavelmente do que sair do aeroporto e gastar mais dinheiro com hostel ou hotel. Listo. En el caso que usted preferiría utilizar nuestras camillas, ¿preferiría alquilar el producto o comprarlo? Bom, eu acho que eu preferiria alugar o produto, porque as minhas viagens costumam ser por um período pequeno de tempo. Eu vou geralmente por turismo. Então, claro que eu não compraria um produto, porque eu tenho que carregar poucas coisas na mala, é um número exato de peso que eu preciso carregar. Então, eu não compraria, eu alugaria, com certeza. Bueno, señorita Mayera, eso ha sido todo. Muchas gracias por su colaboración. De nada, prazer é meu. Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Santo Tomás y quisiéramos hacerle una pregunta. No sé si estaría de acuerdo. Ja, klar. ¿Cuál es su nombre? Leonhard Fuchs. Señor Leonard Fox, ¿usted con qué frecuencia viaja? Ich fliege wahrscheinlich so 3 bis 4 Mal im Jahr. Ah, perfecto. Y por ejemplo, cuando viaja, ¿usted se siente cómodo al dormir en los aeropuertos? ¿Acostumbra a dormir en los aeropuertos? Eigentlich schlafe ich nicht oft auf Flughäfen, aber mir ist es neulich passiert, dass ich von Madrid nach Bogotá geflogen bin und weil ich meinen Flug verpasst habe, musste ich 2 Nächte in Madrid schlafen und das war nicht gerade angenehm. Da war ich auf dem Boden und habe da 2 Nächte geschlafen, ohne Dusche, ohne alles. Listo. ¿Y se acuerda de lo que le había comentado de la idea de negocio de las camillas portátiles para los aeropuertos? ¿Usted estaría de acuerdo en quedarse en uno de estos productos? Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ich glaube, das wird viel Erfolg haben, wenn es das geben würde. Und ich würde das auf jeden Fall machen, weil es einfach nicht schön ist, auf dem Boden zu schlafen. Und ich glaube, das hätte viel Erfolg und ich würde es auf jeden Fall machen. Perfecto. Y en el caso de que usted usaría nuestros productos, ¿lo prefiere alquilar o comprar? Ich glaube, ich würde es lieber mieten, weil es doch oft so ist, dass man so eine Situation unvorhergesehen hat. Also dass man nicht weiß, ob man jetzt eine Nacht am Flughafen übernachten muss oder nicht. Und deswegen würde ich es lieber mieten. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas tardes, señorita. ¿Podríamos hacerle una consulta? Lo que pasa es que somos alumnos de la Universidad Santo Tomás. ¿Y con quién tengo el gusto? Victoria, Sí, señorita Victoria, ¿usted de qué país viene? de Francia. Y dígame, ¿usted con qué frecuencia viaja? Je voyage comme 4 à 5 fois par an, à l'international, comme pour venir ici, à l'intérieur de mon pays, pour aller à Paris par exemple. Perfecto.
¿Y usted acostumbra a dormir en el aeropuerto? Oui, j'ai souvent eu l'occasion de dormir à l'aéroport puisque en Europe, ce qui se fait beaucoup, c'est les compagnies low cost. Il y a beaucoup d'escales pour les compagnies low cost et du coup, on est obligé de dormir dans les aéroports. Entiendo. Y en el caso de que yo le había contado sobre una idea de negocio que es Resdream, sobre Sí. las camillas portátiles, Ah, ¿usted estaría de acuerdo de utilizar este servicio en el aeropuerto? oui, ce serait super bien, mais ça peut dépendre du lieu où se trouvent les chaises portatiles et les lits portatifs parce que il faut un endroit calme, il faut pas beaucoup de lumière, il faut tout un environnement pour ce genre de produit. Listo. Y en el caso de que usted quisiera utilizar nuestro servicio, ¿lo alquilaría o lo compraría? Je le louerai plutôt. Y en el caso de utilizar nuestro servicio de la camilla portátil, ¿lo alquilaría o lo compraría? Je le louerai plutôt parce que je voyage pas assez pour acheter une chaise, mais pour le louer, ça peut être super bien. Et ce qui pourrait être bien est pour les hommes d'affaires, par exemple, qui voyagent beaucoup, de faire comme un abonnement mensuel pour louer à des prix moins chers et